Bienvenidos de nueva cuenta. Vamos a continuar con algunos ejemplos más de lo que es la regla de la cadena y te pido que tengas presente el siguiente teorema. La derivada de u a la n respecto a x, estamos hablando de una función compuesta, es igual a n por u a la n menos 1 por u'. Mi recomendación siempre es la siguiente. No trates de memorizar esto como si estuvieras memorizando, no lo sé, quizás una lista de aniones y cationes o quizás alguna cita o efeméride. No trates de memorizarlo así. Mi recomendación es mejor practica, hace ejercicios con este tipo de teoremas o de fórmulas, si lo quieres ver así, y verás que lo más que recordarlo, lo vas a manejar de manera natural. Bueno, pensando en esto, te pido que por favor tengas a la mano esta fórmula para que ya no la esté escribiendo a cada rato, ¿no? Y no se vea tan raro el apunte. Entonces, comencemos. Ejercicio 34, derivada de 4x a la 5 menos 3x elevado a la 100. Naturalmente es una derivada del tipo u a la n, o en este caso n va a ser igual a 100. Entonces voy a derivar esta expresión respecto a x y de acuerdo a esta fórmula o teorema va a ser igual a 100 veces u a la 99 por u'. Entonces la pregunta sería, ¿quién es u? Bueno, u es este argumento, el argumento de la función, que es igual a 4x quinta menos 3x. Si nosotros la derivamos, o sea, obtenemos su prima, vamos a obtener lo siguiente. Baja el 5, entonces voy a tener 4 por 5x a la 4 menos 3. Simplificando, esto me va a dar 20 por x a la cuarta menos 3. Muy bien. Entonces marcamos el resultado porque lo vamos a necesitar. Y continuamos aquí. Entonces este resultado va a ser igual a ¿quién? A 100 veces u, que quedamos que era igual a 4x a la 5 menos 3x, entre paréntesis desde luego, a la 99. Muy bien. Y todo eso lo voy a multiplicar por u'. ¿Quién es su prima? Pues es 20x a la cuarta menos 3. Y así de sencillo acabamos de resolver este teorema. Mejor dicho, este ejercicio de derivada. Entonces, repito, ¿cuáles son los puntos clave? Tener presente el teorema que vas a utilizar. 1. 2. Identificar correctamente lo que es el argumento, en este caso la u. Ya que tienes identificado correctamente el argumento, proceder a obtener su derivada. En este punto estoy seguro que probablemente ya hace las derivadas de forma automática. Y si todavía no estás en esa situación, no te preocupes. Es cuestión de practicar y de practicar más. Entonces, el punto es que no dejes de ser constante en cuanto a tu estudio. Entonces, recapitulemos. Identificar qué tipo de función es, en este caso es u a la n. Identificar el argumento, o sea la u, y ya que la tengamos la u, proceder a calcular de forma acertada la u', o sea la derivada. Después de eso simplemente es sustituir en el teorema. Bueno, continuemos con más ejemplos. Ejemplo, o mejor dicho, sí, ejemplo número 35. Tenemos la derivada. Vamos a poner una función sencilla nuevamente. 2x a la quinta menos 3x más 1. Todo elevado a la 7. Y esto lo vamos a derivar respecto a x. Naturalmente es una expresión del tipo u a la n, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser igual a la derivada de u a la 7 respecto a x. Y esto va a ser igual a 7 veces u a la 7 menos 1 por u'. Muy bien, entonces la pregunta podría ser, ¿y quién es u? Bueno, u es el argumento. Entonces u es igual a 2x a la 5 menos 3x más 1. Por lo tanto, u', o sea la derivada, va a ser igual a ¿quién? A 2 por 5 por x a la cuarta menos 3. Simplificando, esto me va a dar 10x cuarta menos 3. Este valor que acabo de obtener aquí es u'. Entonces, ¿qué resta? Simplemente vamos a sustituir, ¿de acuerdo? Entonces,
la derivada de u a la 7 respecto a x va a ser igual a ¿quién? 7 veces u a la 6 por u'. Es decir, 7 veces, esto quedamos que era u, 2x a la quinta menos 3x más 1 a la 6 por u'. No se te olvide el paréntesis, porque recuerda, no es lo mismo tener a por 10x cuarta menos 3 que tener a por 10x cuarta menos 3. Definitivamente no es lo mismo. Entonces, mucho cuidado con esa parte de poner los paréntesis, ¿no? Entonces ya resolvimos otra derivada. Puedes darte cuenta que son ejercicios, al principio cuestan algo de trabajo, ¿no? Como muchas actividades humanas. Desde luego, por ejemplo, algunos deportes. De hecho, incluso hasta los videojuegos a veces, ¿no? Son difíciles en un principio, pero conforme vamos tomando práctica se vuelven actividades incluso que vamos a resolver de manera prácticamente automática. Entonces, algo así pasa con las derivadas, particularmente con las derivadas, ¿no? Llega un punto en que incluso pides la función y ya sabes cuál sería el resultado. Bueno, hagamos uno más. 36, vamos a ver, quién sabe qué pasó ahí. Quedó muy feo. 36. Derivada de, ¿qué será bueno? Vamos a pensar. 6x cuadrada. Muy bien. Menos la raíz de x, ¿no? O sea, estamos olvidando las raíces. Y todo esto vamos a elevarlo a, no lo sé. Vamos a elevarlo a la 5. Muy bien. Entonces toda esta expresión la voy a derivar respecto a la variable x. Entonces ya conoces cuál es el teorema. Es la derivada de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por u'. Muy bien, entonces vamos a proceder. Esto va a ser igual a la derivada de u a la 5 respecto a x. Su derivada va a ser igual a 5u a la cuarta por u'. Entonces, analizando esta expresión, sabemos que u es igual a 6x cuadrada. Aquí lo pongo. Menos la raíz de x. Por lo tanto, u', o sea, la derivada, ¿a qué va a ser igual? Pues simplemente tenemos que derivar esta expresión que está aquí. Derivada de 6x cuadrada es muy sencilla, es 6 por 2 por x, porque la derivada de x cuadrada es 2x, menos la derivada de raíz cuadrada de x, que es igual a la derivada de x a la 1/2 respecto a x. Muy bien. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Esta u' va a ser igual a 6 por 2, 12, x, y aquí ya sabes qué tenemos que hacer, ¿no? Aplicamos menos x, vamos a ver, menos 1/2, queda mejor así, de x a la 1/2 menos 1/2. Entonces, esta expresión se puede volver a simplificar un poco más. La derivada va a ser igual a 12x menos 1/2 de x a la menos 1/2. Alguien me podría decir, profesor, yo ya me aprendí la fórmula de la raíz porque tengo muy buena memoria. Perfecto, utilízala de manera directa. Muy bien. En ese sentido no hay ningún problema. Y sí, efectivamente es una derivada que surge mucho cuando estamos resolviendo este tipo de ejercicios. Entonces, ahora sí, regresando a lo que es nuestro problema base o nuestro problema principal, tenemos lo siguiente. La derivada de u a la 5 es igual a 5u cuarta por u'. ¿Y esto a qué va a ser igual entonces? Bueno, esto va a ser igual a 5 veces u, ¿dónde quedó la u? Aquí está, 6x cuadrada menos raíz de x por u'. ¿Quién es su prima? Pues su prima va a ser igual a este resultado que tenemos aquí, que no es otra cosa sino, entre paréntesis, ¿verdad? 12 menos 1 sobre 2 raíz de x. ¿Cómo llegué a este resultado? Es nada más utilizar las leyes de los exponentes. Como es negativo, va abajo. La base, que es x. Y como es un medio, esto representa una raíz cuadrada. Entonces ya terminé este ejercicio también. Son más o menos sencillos.
Bueno, eso va a depender mucho de la práctica que tengas en estos momentos. Pero como te he comentado muchas veces, ¿no? La recomendación siempre es la misma, ¿no? Hay que practicar mucho, mucho. 36, 37. Ya va a llegar un punto en el que va a ser un procedimiento técnicamente automático, ¿no? Muy bien, hagamos otra derivada. Derivada de, vamos a ver, la raíz de 7x al cubo menos 1 sobre raíz de x. Y aquí hay que señalar que la raíz abarca todo. Muy bien. Naturalmente esto lo voy a derivar respecto a la variable x. Entonces empezamos. Esto va a ser igual a la derivada de u a la 1 medio respecto a x. Esto va a ser igual entonces a 1 medio de la raíz de u por u'. Entonces aquí ya apliqué el teorema, no se halla de forma directa. ¿Quién es u? Esa es una pregunta, no una interrogante. U es igual a 7x al cubo menos x a la menos 1 medio. Entonces nada más convertí esta 1 sobre raíz de x a su versión en exponente. Por lo tanto, u', o sea, la derivada de esta expresión, va a ser igual a ¿quién? 7 por 3, 21. X al cubo menos 1, bueno, 3 menos 1 es 2. Entonces nos quedaría x cuadrada. Y la n aquí es menos 1 medio. Menos por menos es más. Baja el 1 medio. Y al 1 medio le voy a restar 1. Entonces si a 1 medio, perdón, menos 1 medio le restas 1, te va a dar menos 3 medios. Listo. Entonces u' es igual a 21x cuadrada más 1 sobre 2 raíz cuadrada de x al cubo. Entonces, ¿qué es lo que estoy aplicando aquí? Pues las leyes que ya vimos previamente. Solo que lo estoy aplicando partiendo del hecho de que has estado practicando todos estos ejercicios, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó el entonces? Bueno, más bien, ¿dónde quedó el rojo? Entonces, todo este teorema de derivación, control C, control B, va a ser igual a ¿quién? Vamos a ver. Bueno, quedamos que era igual a 1 medio de u' sobre la raíz de u. Entonces nada más vamos a sustituir, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser igual a 1 medio de u', que es esta expresión que está aquí. 21x cuadrada más 1 sobre 2 raíz cuadrada de x al cubo sobre la raíz, ahí está la raíz, de u. ¿Quién es u? Pues la expresión original, que es 7x al cubo menos 1 sobre raíz de x. Llegado a este punto puedes decir, wow, ahora sí el ejercicio estuvo muy complicado. Bueno, aquí mi recomendación es, vuélvelo a repetir, repite el ejercicio con calma, ve siguiendo los pasos que seguimos. Incluso, por ejemplo, aquí si es necesario que desarrolles la fracción con calma o que vayas siguiendo los pasos de forma muy detallada como se hizo anteriormente, adelante, no hay ningún problema, ¿no? Entonces lo vas a hacer bajo tu propio ritmo y vas a generar conocimiento, que es lo que queremos, ¿no? Generar conocimiento, generar habilidades y generar un pensamiento lógico matemático. Por otro lado, si has estado practicando, haciendo los ejercicios, repasando lo que están en las videoclases, es probable que digas, no hay ningún problema, yo ya puedo hacer en automático muchos, pero muchos pasos. Bueno, de eso se trata, ¿no? De ir progresando más. Entonces hasta aquí dejamos esta videoclase y este tema también de la regla de la cadena aplicado a la U a la N. Entonces en nuestras próximas clases vamos a ver funciones trascendentes, más de la regla de la cadena y desde luego la derivada de un producto y de una división. Estos son los temas más básicos al momento de derivar. Y si se presentara alguna otra fórmula, algún otro teorema que no hayamos visto aquí, no hay ningún problema. Tú puedes consultar un formulario. Por ejemplo, si te pregunto la derivada del seno hiperbólico, consultas un formulario y dices, es coseno hiperbólico. Pero los procedimientos son los mismos. Bueno, hasta aquí dejamos la clase. Muchas, pero muchas gracias. Hasta luego.